Y bueno amigos, estamos aquí listos para comentar por supuesto cositas relacionadas con el Real Madrid que me han parecido muy interesantes. Me imagino que a ustedes también, lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video porque la verdad es que venimos bastante bien cargaditos. Así que sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y chicos, lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas que me he encontrado por acá y que la verdad es que me ha parecido más que interesantes. Quiero empezar con un video un poco cómico, chistoso, gracioso, para después meternos un poco en la parte un poco más seria de este video, que la verdad es que es bastante, la verdad lo es. Y ya ahorita miramos cómo vamos a explicar un poco eso. De todos modos, como les digo, me gustaría que me acompañaran hasta el final de este video. Y luego de eso, pues ya me podrían dar su opinión. Quiero que arranquemos con este video que me he encontrado por ahí. Me ha llamado mucho la atención en definitiva. Así que vamos a escucharlo. O vamos a verlo en este caso también. Militao, Álava, la silla de Álava llorando también. El Mister. Florentino dándole dinero para un fichaje. Bueno, cracks. Ahí vuelve Ancelotti a la realidad. Sale de ese sueño con Vallejo y Camavinga. Y con dos brasileños bebés que se pueden estar dando cuenta en la cuna. Y aparece Fabricio Romano con el Here We Go. La verdad es que me pareció muy brutal y bueno, parece un chiste, una anécdota, pero no sé por qué me huele que algo así puede terminar sucediendo. Teniendo en cuenta el tema de Florentino que creo que no está mal, pero termina priorizando básicamente el proyecto a largo plazo que poder cubrir unos 6 meses que espero que los sepan cubrir bien con este tema de las lesiones, porque la verdad es que esta primera instancia de la temporada del Real Madrid a mí me ha parecido que ha estado espectacular. Y creo que si el Madrid hace las cosas bien en muchos aspectos, tiene muchas posibilidades, no solamente de ganar la Liga, de hacer un papel importante en Champions. Creo que es un equipo preparado para muchas cosas, así que bueno, como les decía, espero que nuestros amigos de la junta directiva sepan hacer las cosas de la mejor manera, porque la verdad es que es un equipo que puede llegar a ilusionar muchísimo. Chicos, quiero que ahora veamos otro video, en este caso del sinvergüenza que creo que se llama Juanma Castaño, si no estoy equivocado, y que bueno, explica un poco lo que ha sucedido con Bellingham y el árbitro, y cómo todo lo que tenga que ver con el Real Madrid está mal. Vamos a escuchar esto, vamos a escuchar otro par de videos relacionados con este tema que me tienen a mí bastante agotado, así que escuchémoslo. Bellingham reclama una falta, el árbitro no se la pita, Bellingham le protesta, el público empieza a protestar y lo que hace Bellingham es jalear al público, además con este gesto, para que la protesta fuera más sonora, más ruidosa en la grada. Y entonces el árbitro que ve cómo Bellingham está jaleando a la gente en su contra, le dice, como sigas así te voy a sacar la segunda amarilla. Y entonces va Nacho y aparta de ahí a Bellingham. Esa fue la secuencia. Por cierto, es amarilla. Pedirle al público que le proteste al árbitro, eso puede ser considerado por el reglamento amarilla. Y tenía una amarilla. Y tenía una amarilla, o sea que ahí... Él hubiera podido decir que estaba pidiendo al público que... Sí, porque lo hacía, pero bueno, pero desde luego era evidente, lo que estaba pidiendo era que abroncaran más todavía al árbitro. Es Bellingham y es el Bernabéu. Un árbitro con personalidad le saca la segunda y los pulsa. Bueno, yo también lo creo. Bueno chicos, ahí está lo que les decía, realmente lamentable que estemos haciendo ver a Bellingham como el malo del cuento. Y una de las cosas que más me llama la atención de todo esto, cracks, es ver cómo esta gente por cualquier cosita quieren echar mierda al Real Madrid. Porque si hay algo que siempre estamos viendo, y puedo poner un ejemplo muy claro, es que pasa en este tipo de situaciones. Recuerdo un caso muy específico que pasa muy frecuentemente, que es el caso de el Cholo Simeone. Cuando es el Cholo Simeone es garra, es carácter, es emoción, es vivir los partidos al 100%. Cuando se trata de Jude Bellingham, se trata de provocación. Se trata de hacer una cuestión. El mismo caso de Vinicius Junior. Está siendo fructífera la carrera o la corta carrera que lleva Bellingham en el Real Madrid. A esta gente le trae malos recuerdos cuando un futbolista empieza a destacar de esta manera en el club y empiezan a trabajar este tipo de situaciones que la verdad es que me parecen realmente lamentables. Pero como les decía, creo que muy poca gente puede asombrarse en realidad
porque hemos vivido toda nuestra vida de madridistas escuchando y viendo y combatiendo yo desde que tengo este canal y el otro canal este tipo de relatos que rodean al mundo del fútbol. Quiero que ahora veamos otra cosa, que en este caso también es otro de estos personajes que la verdad es que son sinvergüenzas de primera mano y que de verdad no sé cómo pueden producir tanto asco una persona de verdad. Calma el público encima. La gente paga la entrada para ver fútbol y ver a los futbolistas y no a los árbitros. Pues que se De dediquen. entrada. Ya, bueno, Y otra cosa, que este árbitro amenace precisamente a Bellingham, que es el ejemplo de absolutamente elegancia tiene del que ver fútbol. Bellingham? Me parece feo, feo. Primero, al que rompe piernas, vete a por él, no al que hace 4 gestos. Cuando la Primero, rompa, no se la protege el rompa. fútbol y protege a los jugadores elegantes en el fútbol. La prepotencia no es Eso buena. no es elegante. Y la prepotencia de un árbitro, en la reunión el otro día pedían la elegancia, el respeto a los árbitros. Claro. ¿Y esto qué es? Falta de respeto de ¿Esto qué Bellingham es? y un mal Esa comentario de un imagen de árbitro. los Las dos María cosas. Cantalejo Boys. Lo que decían Creo que es mala imagen. Esto Y es no buena, se puede- y la de Bellingham es buena. No se puede permitir. Es increíble que diga que es una falta, que es solamente una mala palabra. Lo que ha hecho el árbitro es una mala palabra, así como cuando uno está borracho y dice cualquier estupidez y al día siguiente se lo recriminan. Es exactamente eso. Y lo de Bellingham, una falta de respeto, una sinvergüenzura, debería ser expulsado de por vida. Es absolutamente de locos lo de este señor, el sinvergüenza este de Juanfe Sanz. Es que las dos son malas. Ningún chaval que sea árbitro puede copiar a este árbitro haciendo el gesto Y amenazante. el futbolista no sí. se puede copiar. Y los chavales sí que levantar. tienen que fijarse en Bellingham Claro, para en echar a la todo. gente. No puede Que ya ser. de por En todo. sí tienen En todo. bastante los árbitros como En para todo. que encima les eche la gente encima. que no ayuda, Es decir, Juanfe, creo encima que de aquí- que- Creo que aquí. No, que. Y mira que yo creo que Bellingham tal vez se pudo haber evitado ese gesto, pero entiendo también que por parte de Jude viene aquí y está viendo la cantidad de acciones a las que se enfrenta el Real Madrid semana tras semana en el fútbol español y pues yo puedo llegar a entender la incomodidad y la locura. Creo que Bellingham tiene esa chispa para conectar con la gente que está en la tribuna. Yo creo que es algo de las cosas más especiales que ha tenido el futbolista inglés, o al menos que ha demostrado en cuanto está en un terreno de juego. Y obviamente es increíble, es que me parece realmente increíble, por eso se los digo, lo que está sucediendo y cómo esta gente intenta vendernos que lo de Bellingham es absolutamente lamentable, que repito, es probable que se lo pudo haber evitado, pero también lo entiendo y lo puedo llegar hasta defender teniendo en cuenta a todo lo que se enfrenta el Real Madrid, porque me imagino que alguna cosa de la prensa habrá visto, me imagino que estará absolutamente desquiciado si está escuchando lo que se está diciendo de él en este entonces, pero bueno, también él debe entender que está en el club más importante del mundo. Y que obviamente, como siempre se dice por ahí, que es un dicho muy conocido, al árbol que da fruto es el único que le tiran las piedras, así que en ese caso pues lo tengo muy claro. Quiero que escuchemos ahora esto de Guti, que tenía un montón de tiempo que no coincidía con él, pero creo que esta vez ha estado bastante brillante. En España está más pendiente de lo que hace el jugador, cualquier jugador, ya sea Bellingham o cualquier, que lo que es pitar, que lo que tienen que hacer es solo pitar, ya está, nada más. Y a partir de ahí les molesta que le hagas cualquier cosa, pero es verdad que no le puede sacar la tarjeta amarilla porque no le está mirando. Si eso lo hace mirándola a él, le expulsa. Eso es. Lo tengo clarísimo que lo Eso expulsa. Eso es. Pero como no le mira, no lo puede hacer. Pasa de él. Claro, no lo puede Pasa de hacer. él. No lo Hemos puede hablado hacer. antes, mira, Y bueno, cracks, ahí está lo que les estaba diciendo, como les digo, me parece muy bien y es lo que les estaba diciendo hace un momento, o sea, este árbitro está absolutamente desquiciado porque el amigo Bellingham está en ese tema de decirle al público que levante y que apriete. Creo que el público es un factor muy importante en el mundo del fútbol actual. Y el hecho de que un futbolista le esté pidiendo apoyo, a ver, es como dice Guti, creo que coincido bastante. Si me dices que Bellingham va directamente a hacerle señas al público de que revienten al árbitro a pitos y a venírsele encima, yo creo que podría tener muchos argumentos más para decirlo, pero una persona que está intentando pedir el apoyo a una afición en un partido de esos que normalmente se le complica al Real Madrid, como es el del Villarreal, es lo que me parece increíble. Y lo que más me parece increíble es, repito, el trato de la prensa a toda esta situación. Me parece muy, muy absurdo, en definitiva. Y sobre todo, teniendo en cuenta que, bueno, es una campaña que se está orquestando en contra de Bellingham. Estoy totalmente de acuerdo con el tema de que los árbitros están más pendientes de otras cosas que lo que deberían estar pendientes. Pero repito, es el fútbol español. Creo que a muy pocas personas nos pueden asombrar este tipo de situaciones. Like, suscripción, tu comentario, todas esas cositas. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao, chao.